Dios encerrado en el Área 51. Es difícil encontrar las palabras para explicar lo que vi aquel día en el desierto de Nevada. Llevaba años trabajando en el lugar que no debía existir, cumpliendo con órdenes que nunca se cuestionaban y reparando cosas que nadie debía saber que existían. El Área 51 era un laberinto de secretos, uno que guardaba lo que ninguna mente humana podría imaginar. Sin embargo, lo que descubrí una madrugada, durante un turno que no me correspondía, era algo tan profundo y aterrador que apenas puedo creerlo yo mismo. Era una verdad que no debería estar ahí, escondida bajo capas de acero y tierra. Tenían a Dios encerrado en el Área 51. Recuerdo que esa noche no me tocaba estar ahí. Fue un simple cambio de turno. Uno de mis compañeros, Jem, se había enfermado repentinamente y me llamaron para cubrirlo. Nada fuera de lo común, pensé. La base seguía funcionando en su ritmo habitual, las luces titilaban en los corredores subterráneos y el zumbido constante de las máquinas era casi hipnótico. Había estado en esa zona cientos de veces, siempre trabajando en los sistemas de ventilación o controlando el flujo de energía en las zonas restringidas. Esa noche, sin embargo, la atmósfera era extraña. No podía decir qué era, pero algo en el aire me ponía nervioso. Quizá fueron los pocos rostros que vi al caminar por los pasillos. Todos evitaban hacer contacto visual, como si algo oscuro estuviera sobre sus cabezas. En mi experiencia, esa clase de comportamiento nunca era un buen augurio. Cuando llegué al centro de control donde debía hacer mi revisión, me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Las cámaras de seguridad mostraban imágenes de una instalación subterránea que no reconocía. Era diferente a cualquier otra zona de la base que había visto antes. En lugar de laboratorios llenos de tecnología avanzada o hangares donde se almacenaban aeronaves misteriosas, lo que vi fue una sala vacía, completamente blanca, con una única puerta de acero en el centro. No había personal, no había equipo, pero en los monitores de control aparecían lecturas que mostraban un nivel de energía imposible, algo fuera de cualquier parámetro que hubiera visto antes. No pude evitar mi curiosidad. A través del sistema de la base, busqué más información sobre esa sala, pero no encontré nada. Era como si no existiera. No había registros ni informes. Algo invisible me empujaba a investigar, así que decidí hacerlo. Una mezcla de miedo y fascinación me llevó a caminar hasta ese lugar olvidado. Los corredores que conducían a la misteriosa puerta eran más oscuros, más fríos que los que conocía. Cada paso parecía pesarme más, y aunque no quería admitirlo en ese momento, sentía que algo o alguien me observaba desde las sombras. Cuando llegué a la puerta, el panel de acceso estaba inactivo. Sin embargo, la puerta se abrió sin más, como si me estuviera esperando. Dentro, el silencio era abrumador. La sala era pequeña, con paredes de metal liso y frío. Lo único que llamaba la atención era una segunda puerta, más pequeña y aún más reforzada, al otro lado de la habitación. No había ninguna señal, ninguna pista que me indicara que había del otro lado, pero sabía que esa era la clave. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras me acercaba a ella. Era un miedo primitivo, una sensación que me decía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. La puerta tenía una pequeña ventana de cristal, lo suficiente como para ver lo que había dentro. Tomé aire y miré. Lo que vi me dejó sin palabras. Al otro lado no había máquinas ni tecnología avanzada. No había experimentos extraños ni restos de seres de otros planetas, como se decía en las teorías conspirativas. Lo que vi fue una figura, un hombre, o algo que parecía un hombre. Estaba sentado en el centro de la habitación, vestido con ropas simples, una túnica blanca que parecía casi resplandecer bajo la luz que provenía del techo. No se movía, no reaccionaba a mi presencia. Era como si estuviera en un estado de absoluto reposo. Sin embargo, lo que más me impactó no fue su apariencia, sino la sensación que me invadió al mirarlo. Sentí una paz indescriptible, pero al mismo tiempo, un miedo que me cortaba el aliento. Era como si mi mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Había algo en ese hombre que no pertenecía a este mundo, algo que trascendía cualquier noción de realidad que hubiera conocido. Entonces lo entendí, no era un hombre. No era un ser de carne y hueso.
Lo que estaba viendo era algo más, algo divino. ¿Era Dios? La mera idea me helaba la sangre. Pero si era Él, ¿qué hacía ahí, en una sala olvidada, enterrado bajo kilómetros de tierra y acero? ¿Por qué lo mantenían encerrado? De repente, todo tenía sentido. Los secretos, las conspiraciones, las historias que se contaban sobre el Área 51 no eran más que cortinas de humo para ocultar una verdad mucho más oscura y aterradora. No era tecnología alienígena ni experimentos científicos lo que protegían. Era a Él. Dios estaba encarcelado en el lugar más secreto del mundo y nadie debía saberlo. La pregunta más perturbadora que me hice fue, ¿por qué? ¿Quién o qué podría tener el poder para encerrar a una entidad que, según todas las creencias, es omnipotente? Y si lo tenían encerrado, ¿qué significaba eso para nosotros? ¿Estábamos viviendo en un mundo sin Dios? Habíamos sido abandonados, dejados a la deriva, controlados por fuerzas que no podíamos comprender. Me alejé de la puerta, temblando, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Sabía que no podía quedarme allí, pero al mismo tiempo sabía que no podía simplemente ignorar lo que había visto. Mi mente estaba dividida entre el terror y la desesperación. Las siguientes horas fueron un borrón. Salí de esa sala lo más rápido que pude, sin saber si alguien me había visto o si me detendrían. Pero cuando regresé a la superficie, todo parecía normal. Nadie me preguntó nada, nadie sospechaba que había estado en un lugar prohibido. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. Sabía que nadie me creería y que si lo hacían, mi vida correría un peligro inimaginable. Pero cada noche, desde ese día, no he podido dejar de pensar en él. En cómo lo tienen encerrado, en cómo nuestra realidad ha sido moldeada por algo que nunca comprendimos. Lo más inquietante es que, a veces, cuando cierro los ojos y trato de dormir, siento una presencia, una conexión con ese ser en la sala. No sé cuánto tiempo más puedo soportar esta carga. Porque ahora sé que Dios está prisionero y nosotros estamos solos en este mundo vacío. Y lo peor de todo es que no sé si alguna vez será liberado. Entre las sombras del Área 51. Nunca pensé que una misión rutinaria cambiaría mi vida para siempre. Siempre fui de los que no creía en conspiraciones ni en historias de ovnis, aunque las había escuchado desde niño. Sin embargo, una vez que cruzas las puertas del Área 51, algo dentro de ti se rompe. Lo que vi ahí abajo, en las profundidades del desierto, no puede ser olvidado, y mientras más lo intento, más cerca parece estar de mí. Mi nombre es Joaquín, y hace unos años trabajaba para una empresa de seguridad privada. Tenía experiencia en sistemas de vigilancia y fui contratado para una misión en el desierto de Nevada. Nada especial, al menos eso pensé en ese momento. Me dijeron que sería una inspección de rutina en una instalación militar. No había preguntas, solo órdenes. Me dieron instrucciones, me pagaron bien y accedí. ¿Por qué no lo haría? Después de todo, era solo un trabajo más. El día que todo comenzó fue tan normal como cualquier otro. Desperté en un motel cerca de la carretera, me vestí y fui recogido por un jeep militar en el que viajaban otros dos contratistas, hombres que, como yo, parecían pensar que ese era solo otro día en el desierto. El trayecto fue largo, casi monótono. El sol castigaba la tierra árida, y no había nada a la vista más que la inmensidad del desierto. El silencio en el jeep se rompió cuando cruzamos una zona de advertencia. Un letrero oxidado nos recordaba que estábamos en territorio militar. A partir de ahí, nos escoltaron hasta una instalación que, desde afuera, no era muy impresionante. Unas cuantas edificaciones de concreto, torres de vigilancia y un hangar oxidado que parecía no haber sido utilizado en décadas. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad y me llevaron a una entrada oculta que nunca habría notado de no ser porque me dirigieron hacia ella. Era una puerta metálica, vieja, pero fuertemente protegida. Me llevaron por un ascensor que descendió mucho más de lo que imaginaba. El trayecto parecía eterno, y una presión inexplicable me invadió conforme nos alejábamos de la superficie.
Algo en ese descenso ya me ponía en alerta, como si mis instintos, a pesar de mi escepticismo, supieran que algo no estaba bien. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, lo primero que noté fue el frío. No era el tipo de frío que se siente en una habitación mal climatizada. Era algo más profundo, casi como si el aire mismo no quisiera ser respirado. El complejo subterráneo estaba iluminado por luces de neón pálidas que hacían que todo pareciera aún más desolado. Me llevaron por un pasillo largo, donde puertas cerradas alineaban los muros a ambos lados. Algunas tenían pequeñas ventanas, pero la oscuridad al otro lado de los cristales era impenetrable. Los guardias que me escoltaban eran hombres corpulentos, serios y claramente entrenados para no mostrar emoción alguna. No intercambiaron una sola palabra conmigo, y en parte me alegraba. Todo el lugar transmitía una sensación de aislamiento total, como si estuviera separado de cualquier tipo de realidad conocida. Finalmente, llegamos a una sala que albergaba un equipo de monitores y controles. Me explicaron que mi tarea era revisar los sistemas de seguridad que protegían una serie de habitaciones clasificadas. No había cámaras dentro de esas habitaciones, lo que me pareció extraño, pero tampoco me permitían preguntar. Solo debía asegurarme de que los sistemas estuvieran en buen estado. Mientras realizaba mi trabajo, uno de los monitores mostró algo que me hizo detenerme. Era una grabación de video de una de las cámaras en los pasillos subterráneos. A simple vista, no había nada fuera de lo común, un pasillo vacío. Pero cuando miré más de cerca, noté una ligera distorsión en la imagen, algo que se movía de una manera que no tenía sentido. Mi primer instinto fue pensar que era una falla en el sistema, pero el técnico que estaba conmigo apagó el monitor antes de que pudiera decir algo. Me dio una mirada que me heló la sangre y me indicó que continuara con mi trabajo. El resto del día pasó sin incidentes, pero cuando llegó la hora de irnos, los guardias nos llevaron por una ruta diferente. Esta vez, en lugar de ir directo al ascensor, nos dirigieron hacia lo que parecía una entrada a un nivel aún más profundo. No podía decir nada, pero algo me decía que estábamos a punto de cruzar un límite invisible, uno del que no había vuelta atrás. Nos adentramos en un túnel largo y curvado que descendía más y más. La temperatura seguía bajando, y la sensación de presión se volvía casi insoportable. Finalmente, llegamos a lo que parecía una bóveda sellada. Un guardia introdujo un código y las puertas se abrieron lentamente, revelando una sala inmensa. Al entrar, lo primero que noté fue el olor, un aroma metálico y rancio que parecía impregnarse en la piel. En el centro de la sala había una gran mesa de metal, sobre la cual descansaban objetos que no podía identificar de inmediato. Parecían restos de algún tipo de maquinaria, pero no se parecían a nada que hubiera visto antes. Estaban cubiertos por una especie de líquido denso, oscuro, y algunas partes emitían un brillo tenue que parpadeaba, como si estuvieran tratando de encenderse. Uno de los técnicos a mi lado parecía incómodo. Mientras ajustaba los sistemas de seguridad de la sala, me di cuenta de que evitaba mirar directamente a los objetos sobre la mesa. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. A lo largo de las paredes había contenedores de vidrio, cada uno con lo que parecían ser cuerpos, pero no eran humanos. Las formas eran grotescas, deformadas, y parecían estar en algún tipo de suspensión líquida. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, parecían observarlo todo con una intensidad inquietante. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de ser observado era cada vez más fuerte. Sabía que algo en esa sala no pertenecía a este mundo. Mi mente intentaba procesar lo que veía, pero no podía encontrar una explicación racional. El trabajo continuó en silencio, pero el ambiente se volvía cada vez más pesado. Cuando finalmente me dijeron que podíamos irnos, sentí un alivio temporal, pero no duraría mucho. De camino al ascensor, las luces parpadearon una vez más, y por un segundo sentí que todo a mi alrededor se congelaba. En la penumbra, pude ver lo que parecía una figura moverse a lo lejos. No era humano, pero tampoco podía decir qué era. No me detuve a averiguarlo. Llegamos al ascensor y subimos a la superficie. El silencio entre los miembros del equipo era ensordecedor. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto, y probablemente era mejor así.
Cuando finalmente salí de la base, la luz del sol nunca me había parecido tan brillante y cálida. Desde ese día, no he vuelto a hablar del Área 51 con nadie. Lo que vi allí abajo fue más que suficiente para hacerme entender que algunas cosas están mejor enterradas en las profundidades del desierto. Las leyendas y las conspiraciones sobre el lugar pueden sonar ridículas desde afuera, pero una vez que has estado allí, una vez que has visto lo que el gobierno oculta, te das cuenta de que la verdad es mucho más aterradora que cualquier ficción. Las noches son las peores. A veces me despierto con la sensación de que algo está esperando. Algo que vio la luz en ese lugar olvidado por Dios y que ahora me persigue en las sombras. El pacto del silencio. No recuerdo el momento exacto en que todo comenzó a desmoronarse. Quizás fue el día en que acepté el trabajo o tal vez la primera vez que crucé el límite de lo prohibido. Lo cierto es que, desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma. Y es que, lo que vi en el Área 51, lo que experimenté en esas instalaciones ocultas en el desierto de Nevada, no es algo de lo que alguien pueda salir ileso. Era un verano particularmente abrasador, cuando recibí una llamada inesperada. Mi nombre es Kevin Parker, y en ese entonces trabajaba como ingeniero en sistemas de seguridad. Había hecho trabajos en bases militares antes, pero nada que se acercara a la magnitud de lo que el Área 51 implicaba. A pesar de los rumores que corrían sobre el lugar, de los mitos y leyendas que flotaban en torno a su nombre, yo no creía en teorías de conspiración. Para mí, era solo otra base militar, más hermética, sí, pero nada más. Mi tarea era clara, debía actualizar los sistemas de seguridad de una sección específica, ubicada en una de las áreas más restringidas. Lo que no me dijeron es que esa zona no aparecía en ningún mapa. Era como si no existiera. Ni un solo plano, ni una mención. A medida que caminaba por los pasillos interminables, escoltado por personal que evitaba cualquier contacto visual, algo empezó a inquietarme. No era solo el silencio. Había algo en el aire, una pesadez, una atmósfera cargada de algo que no podía identificar. La sección a la que me asignaron estaba ubicada en los niveles más profundos de la base, mucho más allá de lo que cualquier rumor público mencionaba. Un lugar que parecía diseñado para ser olvidado. Cuando llegué, noté que el área estaba visiblemente más antigua que el resto de la base. Había grietas en las paredes, y el equipo que debía actualizar parecía sacado de otra época. Al principio, pensé que era solo una parte poco mantenida de la instalación, pero pronto descubrí que estaba equivocado. Comencé mi trabajo como siempre, conectando cables y configurando terminales. Todo marchaba bien hasta que mi computadora detectó algo que no debía estar allí. Un sistema oculto, completamente fuera de la red principal, que no respondía a ningún protocolo de seguridad. Estaba sellado, bloqueado, y cualquier intento de acceder a él disparaba alertas que nunca había visto antes. No podía dejarlo pasar. Mi curiosidad, siempre mi mayor debilidad, me empujó a seguir adelante. Con algunas modificaciones en el sistema, logré forzar una entrada. Lo que encontré me heló la sangre. Accedí a una carpeta de archivos antiguos, algunos con más de 50 años de antigüedad. Había informes de experimentos realizados en la base, pero no eran pruebas nucleares o de aviación, como muchos creían. Eran experimentos con seres vivos. Humanos. Uno de los documentos detallaba algo que llamaban Proyecto Silo. Se refería a la creación de un recinto subterráneo, más profundo que cualquier otra instalación. Según los archivos, allí se realizaban experimentos genéticos con humanos secuestrados, mezclando su ADN con algo que los documentos llamaban Entidad X. No explicaba qué era esa entidad, pero las descripciones de los efectos en los sujetos de prueba eran aterradoras. Mutaciones, deformaciones, pérdida de control mental. Los resultados eran seres que ya no podían considerarse humanos. Leí sobre desapariciones de científicos, personal militar y, en algunos casos, civiles que se atrevían a acercarse demasiado. Uno de los documentos hablaba sobre la necesidad de mantener el pacto de silencio a toda costa, eliminando cualquier prueba o testigo. Ese pacto, según lo escrito,
era la única razón por la que el Área 51 seguía existiendo sin interferencias externas. El secreto estaba protegido, incluso si eso significaba sacrificar vidas humanas. Mi respiración se aceleraba mientras continuaba leyendo. Entonces encontré una referencia a un evento ocurrido en los años 70, llamado el incidente del nivel 9. El documento no ofrecía detalles explícitos, pero mencionaba una fuga, algo que escapó de una de las cámaras de contención y que nunca fue recuperado. La frase final del informe era especialmente perturbadora: lo que reside en el nivel 9 sigue vivo. Cualquier intento de acceder debe ser suprimido. En ese momento, un ruido me sobresaltó. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, sentía una presencia. Algo estaba allí conmigo, observando cada uno de mis movimientos. Sabía que no debía estar leyendo esos archivos, que había cruzado una línea que nunca debí tocar. Desconecté mi computadora de inmediato y salí de la sala con prisa, mi mente llena de preguntas y una creciente sensación de que ya no podía confiar en nada ni en nadie dentro de la base. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Notaba cómo los soldados me observaban más de lo usual, cómo el personal de seguridad pasaba cada vez más tiempo cerca de mi área de trabajo. Sentía que me estaban vigilando, que sabían lo que había hecho. Intenté continuar con mi vida, pero el peso del secreto que había descubierto me quemaba por dentro. Un mes después de mi descubrimiento, las pesadillas comenzaron. Soñaba con los niveles más profundos de la base, con seres deformes, con gritos lejanos que pedían ayuda. Veía rostros humanos fusionados con máquinas y una voz que no pertenecía a este mundo. Esa voz me susurraba que lo que había visto era solo la punta del iceberg, que había algo más, algo enterrado aún más profundo. Una noche, después de despertar empapado en sudor, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir guardando ese secreto, pero tampoco podía simplemente hablar con cualquiera. Sabía que mi vida estaba en peligro, que si revelaba lo que había descubierto, me eliminarían. Entonces, tomé la decisión más peligrosa de mi vida: regresar al Área 51, una vez más, pero esta vez, no como empleado, sino como alguien que necesitaba respuestas. Conseguí infiltrarme en la base usando algunos contactos y mi conocimiento de los sistemas de seguridad. Sabía que no podía confiar en nadie dentro, así que decidí ir solo. Mi objetivo era claro: llegar al nivel 9, al lugar donde todo había comenzado. Si los informes eran ciertos, lo que sea que había escapado años atrás aún estaba allí. El ascensor que llevaba a los niveles más bajos no estaba operativo, lo que significaba que tendría que descender a pie. Bajé por escaleras interminables, con el corazón en la garganta. Cada paso que daba me acercaba más a lo desconocido, y con cada paso sentía que la realidad misma se distorsionaba a mi alrededor. Cuando finalmente llegué al nivel 9, el lugar parecía haber sido abandonado durante décadas. El aire estaba denso y cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, símbolos que no reconocía, y un hedor nauseabundo impregnaba todo el lugar. En el centro de la sala principal, vi una gran puerta de acero, sellada con múltiples candados y medidas de seguridad. Sabía que detrás de esa puerta estaba la respuesta a todo lo que había estado buscando. Usé las herramientas que llevaba conmigo para abrirla, y lo que encontré al otro lado me quitó el aliento. Era una cámara de contención, pero no para algo físico. El aire en la habitación era denso, como si la misma atmósfera estuviera viva. Algo invisible llenaba el espacio, una presencia que sabía que no pertenecía a este mundo. De repente, lo comprendí: lo que sea que había escapado del nivel 9 no era un ser físico, sino algo mucho peor, algo que no podía ser visto ni contenido por los métodos convencionales. Había liberado algo que no entendía, algo que había estado atrapado por una razón. Mientras me daba la vuelta para escapar, supe que ya era demasiado tarde. El Área 51 no era solo una base militar ni un simple lugar de experimentación secreta. Era un contenedor de algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo, y yo había sido la llave que lo liberó. Ahora, solo me queda una opción: corre. En el desierto.
No esperaba sobrevivir para contar lo que vi. De hecho, todo el propósito de nuestra misión era precisamente evitar que alguien más se enterara de los horrores ocultos bajo la superficie del desierto. Pero lo que nadie me dijo es que el verdadero terror no está en lo que sabemos, sino en lo que nunca debimos descubrir. Hace años, trabajé como ingeniero para un contratista del gobierno. No era nada del otro mundo, mantenimiento de instalaciones, revisiones rutinarias de sistemas, cosas así. Pero una llamada en mitad de la noche cambió todo. Me asignaron a una base militar que hasta ese momento creía que era solo un mito, el Área 51. Había escuchado las historias, por supuesto. ¿Quién no lo ha hecho? Extraterrestres, experimentos secretos, tecnología avanzada. Siempre me parecieron exageraciones, conspiraciones para pasar el rato. Pero cuando llegué allí, supe que algo no encajaba. El área se encuentra oculta en lo más profundo del desierto de Nevada, una vasta extensión de nada que parece absorber todo sonido, toda vida. Las montañas que rodean el lugar actúan como murallas naturales, mientras que el cielo, despejado y vasto, parece aplastar a cualquiera que se atreva a acercarse. Llegar allí fue como cruzar una frontera invisible, un punto sin retorno. Desde el aire, la base parecía inofensiva, nada más que hangares, pistas de aterrizaje y edificios anodinos. Pero sabía que no era lo que parecía. Mi misión era sencilla en teoría, reparar un fallo en el sistema eléctrico de uno de los laboratorios subterráneos. Las bases militares suelen ser lugares estériles y deshumanizados, pero en cuanto puse un pie dentro de esa instalación, me invadió una sensación que no puedo describir con precisión. Había algo opresivo en el aire, algo que no se podía ver, pero que sin duda estaba allí, acechando. Los guardias que me escoltaban eran silenciosos, ni siquiera me miraban a los ojos. Era como si ellos también fueran parte del secreto que me estaban llevando a descubrir. Descendimos en un ascensor sin ventanas y a medida que bajábamos, la presión en mi pecho aumentaba. Los números de los pisos en la pantalla digital disminuían, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando llegamos al fondo, la puerta se abrió con un sonido metálico y frío. El laboratorio subterráneo no era lo que esperaba. No era un lugar brillante y tecnológico, como en las películas de ciencia ficción. Era oscuro, casi húmedo, con una luz tenue que apenas iluminaba los pasillos. El eco de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio. Caminamos por un corredor largo, bordeado por puertas de metal cerradas. Cada una tenía una pequeña ventanilla con vidrio reforzado, pero no pude ver lo que había dentro. Y tal vez fue mejor así. Mi guía, un oficial que no me dijo su nombre, me llevó hasta la sala de control. Ahí fue cuando lo vi. En una de las pantallas de seguridad había algo que no debía estar allí. Una figura, alta y delgada, casi humana, pero con algo profundamente mal en su forma. Parecía moverse de una manera antinatural, demasiado rápido para lo que su cuerpo debería permitir. Me paralicé. El oficial apagó la pantalla rápidamente y me dijo que me concentrara en mi trabajo, como si ignorarlo pudiera hacer que desapareciera. Mientras trabajaba, mis manos temblaban. Los cables parecían moverse por sí solos bajo mis dedos, o tal vez era solo mi mente jugando trucos. La atmósfera en ese lugar me estaba consumiendo. Pero no era solo paranoia. Sabía que algo me observaba, algo que no estaba en esa habitación, pero que podía sentir claramente. Terminé la reparación tan rápido como pude, pero en el fondo sabía que lo que estaba arreglando no era simplemente un fallo técnico. Cuando me preparaba para salir, noté que el oficial ya no estaba. Me había dejado solo. El pasillo estaba vacío y las luces parpadearon, sumiéndome en la oscuridad por unos segundos. Cuando la luz volvió, las puertas metálicas a ambos lados del pasillo estaban ligeramente abiertas. No sabía si habían sido abiertas antes o si algo las había movido mientras estaba distraído. Me acerqué a una de las puertas, incapaz de resistir la tentación de mirar. Lo que vi me ha atormentado desde entonces. Dentro de la habitación había un cuerpo. O al menos, lo que alguna vez fue un cuerpo humano. Estaba conectado a varias máquinas, tubos insertados en su piel, pero lo más perturbador era su rostro. O lo que quedaba de él. Los ojos estaban abiertos, pero vacíos,
como si hubieran sido arrancados de su alma. El rostro estaba desfigurado, pero no por heridas convencionales. Era como si algo hubiera manipulado su carne, torciéndola y moldeándola en algo que apenas era reconocible. No era una herida física, era algo mucho peor. Una tortura más allá de lo que un ser humano debería soportar. Di un paso atrás, con el estómago revuelto. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un clic suave, como el de una cerradura liberándose. Las otras puertas del pasillo se abrieron de golpe. No esperé para averiguar qué había detrás. Corrí por el pasillo, mis pasos resonaban con un eco hueco que parecía seguirme. No había forma de saber si algo me perseguía, pero podía sentirlo. Algo invisible, algo que el ojo humano no podía captar, estaba justo detrás de mí. Al llegar al ascensor, lo llamé frenéticamente. Los segundos se alargaron como horas mientras las luces parpadeaban y el aire a mi alrededor se volvía cada vez más denso. Finalmente, las puertas se abrieron y me precipité dentro. Mientras ascendía, supe que no podía volver. No podía hablar de lo que había visto. Nadie me creería, y si lo hacían, probablemente me desaparecerían como lo habían hecho con otros antes que yo. Cuando finalmente emergí a la superficie, el cielo del desierto nunca había parecido tan aterrador. Algo bajo la tierra, en ese complejo maldito, había despertado. No sé qué era, ni cómo lo liberaron, pero lo que vi fue solo la punta del iceberg. Sabía que el Área 51 escondía secretos, pero nunca imaginé que esos secretos no fueran de este mundo, ni de nuestra realidad. Regresé a mi vida normal después de ese día. Dejé el trabajo, corté todo contacto con la gente del gobierno, pero nunca he podido dejar atrás lo que experimenté. En las noches más tranquilas, cuando todo está en silencio, a veces me despierto de golpe, con la sensación de que algo me está observando, algo que se liberó de las profundidades del desierto. Algo que no está dispuesto a dejarme ir. Y aunque intenté olvidarlo, sé que ese lugar todavía me reclama. Porque en algún punto del desierto, bajo capas de mentiras y secretos, hay algo que nunca debió ser descubierto. Y está esperando. A la puerta al vacío. Hay cosas en la vida que, por más que las veas con tus propios ojos, tu mente no puede procesarlas. Fue lo que me pasó el día que llegué a comprender lo que en verdad ocurre en el Área 51. Hasta ese momento, todo lo que pensaba eran teorías locas, rumores. Pero lo que vi, lo que experimenté, eso cambió todo. Mi nombre es Daniel Flores, y durante más de una década fui parte de lo que el gobierno americano denomina personal de apoyo. En realidad, no era más que un técnico de mantenimiento, uno de los miles que mantenían operativa una base que oficialmente no existía. Mi trabajo era sencillo: revisar los sistemas de ventilación, ajustar equipos eléctricos y asegurarme de que todo funcionara como debía. Nada demasiado complicado, y sinceramente, nada demasiado emocionante. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado en la atmósfera de la base. No en sentido literal, claro, pero el aire se sentía más denso, como si algo importante estuviera por suceder. No éramos muchos los que teníamos acceso a las zonas más restringidas, pero los pocos que estábamos allí empezamos a notar detalles, más patrullas, rostros tensos entre los altos mandos, y mensajes codificados que se compartían en secreto. Un día, mi supervisor me entregó una orden directa: debía reparar un sistema de monitoreo en una de las áreas más profundas de la base, a la que nunca antes me habían enviado. Al principio, pensé que era una simple tarea rutinaria, algo que podía hacer con los ojos cerrados. Pero cuando llegué allí, me di cuenta de que estaba equivocado. El lugar era distinto a cualquier otra parte de la base. Había un largo pasillo subterráneo, iluminado por luces que titilaban de manera irregular, como si la energía que las alimentaba estuviera fallando. El suelo estaba frío, casi helado, y el aire olía a humedad y algo que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago. Cuando llegué a la sala de control que me habían indicado, me sorprendió lo que encontré. Frente a mí había un panel de cristal reforzado, detrás del cual se extendía una habitación blanca, completamente vacía. No había maquinaria, no había personal,
Solo un espacio vacío con paredes que parecían demasiado perfectas, como si no tuvieran fin. Todo lo que debía hacer era revisar un sistema de seguridad que se encontraba fuera de funcionamiento, pero algo en esa sala me inquietaba profundamente. Revisé el panel de control, tratando de ignorar la sensación de incomodidad. No tardé en darme cuenta de que el problema no era técnico, el sistema había sido desactivado a propósito. Lo que no entendía era por qué. Sabía que mi trabajo era reparar y no hacer preguntas, pero no pude evitar sentir la urgencia de saber más. Entonces, sucedió. Un pequeño zumbido comenzó a resonar en la sala detrás del cristal. No era un ruido mecánico, sino más bien una vibración, como si el mismo aire estuviera siendo alterado. Me giré para mirar y vi lo imposible. El centro de la habitación comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma se doblara y estirara. La luz se curvaba, y un vacío oscuro se formaba en medio de la nada. Era una puerta. No en el sentido convencional, sino más bien una ruptura en el tejido del espacio mismo. Algo estaba entrando a nuestra realidad, o peor aún, algo estaba esperando a ser liberado. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero una fuerza invisible me mantenía clavado en el lugar. Mi respiración se aceleró, y mi piel se erizó al sentir que aquello no era solo una anomalía física, había algo consciente al otro lado, algo que estaba observando, esperando, y lo peor, algo que parecía reconocerme. De repente, una figura emergió del vacío. No era humana, pero tampoco podía describirla como algo completamente alienígena. Parecía una mezcla grotesca de formas que cambiaban con cada parpadeo, como si no pudiera mantener una apariencia fija. No caminaba, no flotaba, simplemente se deslizaba hacia adelante, atravesando la barrera de cristal que se suponía debía protegerme. Mi cuerpo se tensó cuando la figura se acercó, pero no hubo ataque, no hubo contacto físico. En lugar de eso, sentí una presión en mi mente, como si alguien estuviera explorando mis pensamientos, hurgando en los rincones más oscuros de mi conciencia. Fue entonces cuando lo entendí, no estábamos solos, nunca lo habíamos estado. Y el Área 51 no era un simple lugar de experimentos o secretos militares. Era una prisión, una contención para seres que no pertenecían a esta realidad, criaturas que no respetaban las leyes del tiempo ni del espacio. Pero lo más aterrador de todo fue la revelación de que nuestra realidad era solo una de muchas, y que esos seres habían encontrado la manera de infiltrarse, de manipularnos. Nos controlaban, no como individuos, sino como especie. Cada decisión que pensábamos que tomábamos por voluntad propia no era más que un diseño cuidadosamente elaborado por ellos. El Área 51 no era un centro de investigación. Era el portal entre mundos, el umbral por el que esos seres podían entrar y salir de nuestra dimensión a voluntad. Y lo peor de todo es que estaban aquí, caminando entre nosotros, disfrazados de humanos, de líderes, de figuras de poder. Controlaban gobiernos, manipulaban economías, decidían las guerras. Todo estaba bajo su control, y nosotros, simples marionetas, ignorantes de nuestra realidad. La entidad que había salido del vacío me dejó con una advertencia clara en mi mente: tu mundo no es tuyo. Nunca lo fue. De pronto, la figura desapareció. La habitación volvió a ser solo una sala vacía y blanca, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Corrí por los pasillos, sin mirar atrás. No me importaba si alguien me veía o si me consideraban loco. Lo único que quería era salir de allí y alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Cuando finalmente llegué a la superficie y vi la luz del sol, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Cada vez que veía a una persona en la calle, no podía evitar preguntarme si realmente era lo que aparentaba ser. ¿Cuántos de ellos eran de verdad humanos? ¿Cuántos estaban controlados por esas criaturas? ¿Cuántos sabían la verdad, pero se mantenían en silencio? Me marché de Nevada y juré no volver jamás. Pero las noches son las peores. En la oscuridad, cuando todo está en silencio, siento que algo me observa, que algo me sigue. No puedo verlo, pero lo sé. Algún día vendrán por mí. Y cuando eso ocurra, será el final. Porque ya no somos dueños de nuestra realidad.
El experimento prohibido del Área 51. Si alguien me hubiera contado esta historia antes de que lo viviera en carne propia, jamás lo habría creído. Incluso ahora, al poner las palabras en papel, me parece una pesadilla tan terrible que dudo de mi propia cordura. Pero la verdad es que estuve ahí, lo vi todo, y no hay forma de escapar de lo que descubrí dentro de ese laboratorio enterrado en el corazón del Área 51. Mi nombre es Alejandro, y hace años, trabajaba como técnico en biotecnología. Conseguir un contrato en una instalación gubernamental de alto secreto era un sueño hecho realidad, o al menos eso creía al principio. Me contrataron para un proyecto especial, una investigación que, según los documentos oficiales, tenía como objetivo desarrollar tratamientos médicos revolucionarios. No pregunté mucho, sabiendo que el nivel de seguridad era extremo. Sabía que algo grande ocurría en el desierto de Nevada, pero nunca imaginé lo que en realidad se ocultaba bajo esas instalaciones. Me llevaron por primera vez al Área 51 a principios de octubre. Al llegar, todo parecía normal para una base militar, guardias en todas las entradas, vehículos blindados y enormes hangares. Lo que no esperaba era lo que se escondía bajo tierra. Bajamos por un ascensor oscuro y estrecho, y cuando llegamos al nivel subterráneo, el ambiente cambió por completo. Los corredores estaban casi vacíos, pero la sensación de opresión era innegable. No era solo la falta de luz natural, sino algo más, algo en la atmósfera que hacía que el aire se sintiera pesado. Fui asignado a un laboratorio apartado del resto, lejos de las áreas de investigación que me habían descrito en el contrato. Lo que me inquietaba no era solo la ubicación, sino la falta de información. Mi supervisor, el doctor Raúl Martínez, era un hombre de pocas palabras. Se limitaba a dar instrucciones precisas y frías, evitando cualquier tipo de conversación que no fuera estrictamente necesaria. La primera semana transcurrió sin demasiados sobresaltos, y aunque la atmósfera del lugar me perturbaba, todo parecía estar dentro de lo que se podía esperar de una instalación secreta. Sin embargo, fue en la segunda semana cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. Comencé a notar detalles que no encajaban. Cada noche, cuando el turno terminaba, nos aseguraban que todos los experimentos estaban bajo control. Pero un extraño zumbido llenaba los pasillos del subsuelo, un sonido constante que no provenía de ninguna maquinaria que pudiera identificar. Y lo peor de todo, era que, al pasar cerca de uno de los laboratorios cerrados, sentía una energía, como si algo dentro de esas paredes intentara escapar. Entonces, un día, durante uno de mis turnos, encontré un archivo que no debería haber visto. Estaba trabajando en la revisión de los sistemas de seguridad cuando accidentalmente accedí a una carpeta marcada como clasificado, Proyecto Fénix. En lugar de cerrarlo, mi curiosidad me venció. Lo que encontré me dejó helado. Los informes detallaban experimentos con humanos, pero lo más alarmante era que todos los sujetos de prueba habían sido seleccionados por razones extremadamente personales. Uno de los nombres en la lista destacaba entre los demás, Amelia Martínez, la hija del doctor Martínez. La niña, de apenas 10 años, figuraba como paciente cero en lo que describían como un experimento de reestructuración genética. En otras palabras, el doctor Martínez había estado utilizando a su propia hija como conejillo de indias en una serie de procedimientos biotecnológicos que estaban más allá de cualquier ética científica. El horror se apoderó de mí al leer los detalles de los experimentos. Amelia había sido sometida a tratamientos invasivos, destinados a alterar su ADN para explorar capacidades humanas avanzadas. Pero algo había salido terriblemente mal. En lugar de mejorar su salud o habilidades, los procedimientos la transformaron en algo irreconocible. Las últimas notas en el archivo eran vagas, pero sugerían que Amelia había comenzado a mostrar signos de agresión extrema, pérdida de conciencia y, lo más inquietante, había dejado de responder a los estímulos humanos de manera racional. Una vez que supe esto, no pude ver al doctor Martínez de la misma manera. La imagen que proyectaba, de un científico frío y metódico, ocultaba a un hombre que había sacrificado a su propia hija en nombre de la ciencia. Y lo peor de todo es que nadie dentro de la instalación parecía cuestionarlo. Me pregunté si los demás también lo sabían y lo ocultaban, o si, como yo,
Prefería no hacer preguntas por miedo a lo que podrían encontrar. Con el tiempo, comencé a observar más cambios en la base. Los experimentos se intensificaban y los rumores entre el personal hablaban de una criatura que ahora vivía en los niveles más profundos del laboratorio. Nadie mencionaba el nombre de Amelia, pero las miradas nerviosas y el incremento en las medidas de seguridad me confirmaban lo que ya temía: algo había salido de control. Una noche, mientras realizaba el mantenimiento de rutina, escuché una alerta en los sistemas de seguridad. Uno de los laboratorios de alto riesgo había sido sellado por un fallo, y me pidieron que acudiera a revisarlo. Cuando llegué, supe inmediatamente que algo no estaba bien. El aire en ese pasillo era más pesado de lo normal, y las luces titilaban como si la energía eléctrica fuera insuficiente para mantenerlas estables. La puerta del laboratorio estaba cerrada, pero pude escuchar un golpe rítmico, como si algo estuviera tratando de abrirla desde dentro. Mi primera reacción fue llamar a seguridad, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió sola. Lo que vi dentro nunca podré olvidarlo. La habitación estaba destrozada. El equipo de laboratorio estaba esparcido por el suelo, y las paredes parecían haber sido arañadas por algo con una fuerza descomunal. En el centro de la sala, una figura se movía lentamente. Era pequeña, no más alta que un niño, y estaba cubierta por una especie de traje biológico que había sido diseñado para contenerla. No pude distinguir su rostro, pero sabía que era Amelia. Sentía que lo que quedaba de ella, atrapada dentro de ese cuerpo mutado y deformado, todavía tenía conciencia, y esa conciencia estaba llena de dolor y rabia. No supe qué hacer. Solo me quedé ahí, paralizado, mientras la figura se volvía lentamente hacia mí. No era un monstruo como en las películas, no era algo salido de la ciencia ficción. Era una niña que había sido víctima de la ambición de su padre y de un proyecto que nunca debió haberse iniciado. De repente, la puerta del laboratorio se cerró detrás de mí y las luces parpadearon una vez más. Cuando la figura comenzó a avanzar hacia mí, algo dentro de mí hizo que reaccionara. Corrí hacia la puerta, golpeando el panel de control con todas mis fuerzas hasta que finalmente se abrió. Salí de allí tan rápido como pude, con el corazón latiendo en mis oídos. Logré escapar de esa instalación, y aunque renuncié al proyecto poco después, las imágenes de esa noche aún me persiguen. Nadie habló jamás de Amelia ni de lo que sucedió en ese laboratorio. Lo único que quedó fue el silencio, y una sensación de que, de alguna manera, el Área 51 guarda secretos que nunca deberían ver la luz. He escuchado rumores desde entonces, historias de empleados que desaparecieron sin dejar rastro, o de extraños avistamientos cerca de la base. Lo que pasó con Amelia sigue siendo un misterio, pero una parte de mí sabe que sigue allí abajo, atrapada en su propio cuerpo, esperando, sufriendo por los errores de aquellos que juraron protegerla. Y lo más aterrador de todo es que ella no es la única. Lo que ocurrió con Amelia fue solo uno de los tantos experimentos que se llevan a cabo en lugares como el Área 51. Y estoy convencido de que mientras más excaven, más monstruos traerán a la superficie, hasta que ya no quede forma de contenerlos. La última verdad del Área 51. No fue la curiosidad lo que me llevó al Área 51, sino una cadena de eventos que nunca pude anticipar. Era un trabajo temporal, o eso creía. Lo que comenzó como una simple asignación de mantenimiento dentro de una base militar se transformó en algo que no puedo explicar ni a mí mismo. Lo que vi, lo que descubrí, sigue atormentando mis días y, sobre todo, mis noches. Mi nombre es Thomas Grayson, un técnico en electromecánica sin ningún interés por los rumores sobre ovnis o teorías conspirativas. La ciencia y la lógica siempre me bastaron para entender el mundo. Las leyendas urbanas del Área 51 siempre me parecieron exageraciones, fabricadas por mentes ansiosas por crear misterio. Al menos, hasta que fui llamado para trabajar allí. La oferta fue demasiado buena para rechazarla. Un contrato de 3 meses para realizar mantenimientos de rutina en los sistemas eléctricos y mecánicos subterráneos de la base. Me atrajo la paga y la promesa de un empleo sencillo. Nadie te advierte que en el Área 51, la rutina no existe. El primer mes transcurrió sin mayores incidentes.
Todo se limitaba a largos turnos en instalaciones aparentemente vacías. Un par de personas caminando por los pasillos, pero siempre con rostros inexpresivos, evitando contacto. Las zonas restringidas, claro, estaban fuera de mi alcance, y nunca me detuve a preguntar qué se ocultaba tras las puertas de acero que, en su silencio impenetrable, sugerían más de lo que revelaban. Una noche de octubre, el jefe de operaciones me llamó a su oficina. Había un fallo eléctrico en el sector sur, bajo una de las instalaciones más profundas de la base. No debería haber nadie trabajando en esa área a esa hora, pero recibí la orden sin más explicaciones. Tomé mi equipo y me dirigí a las entrañas de la instalación. Lo que sucedió a continuación cambió por completo mi percepción de la realidad. El ascensor que me llevaba a la zona subterránea bajó durante al menos 10 minutos, lo que significaba que me encontraba más lejos de la superficie de lo que jamás había estado. Al llegar, todo parecía tranquilo, pero sentía un peso en el aire. Algo estaba diferente. Los pasillos, iluminados por luces fluorescentes parpadeantes, estaban desiertos. Solo se escuchaba el zumbido lejano de las máquinas, el eco de mis pasos. No había señales claras de dónde estaba el fallo eléctrico, y cuanto más caminaba, más notaba que este sector parecía olvidado. La pintura de las paredes se había descascarado, y el ambiente tenía un hedor que no había sentido en otros lugares de la base. Era como si estuviera en una instalación abandonada dentro de la propia base. Todo parecía estar en ruinas, un contraste total con los niveles superiores, donde todo era esterilizado y bien mantenido. El problema eléctrico no aparecía en ninguna de las consolas que revisé. Me puse a explorar más, buscando el origen del fallo. Fue entonces cuando vi una puerta de acero sin señales, sin código de identificación, al final de un corredor que no figuraba en los mapas que me habían entregado. Instintivamente, me acerqué a ella. La puerta estaba entreabierta, como si hubiera sido dejada así intencionalmente. Empujé con suavidad y la pesada estructura se abrió sin esfuerzo. Detrás, una sala en penumbra se extendía ante mí. En el centro de la habitación había un panel de control con monitores apagados, y más allá, lo que parecían cápsulas de contención, cubiertas por una capa de polvo que indicaba que llevaban mucho tiempo sin ser tocadas. Una extraña atracción me llevó hacia esas cápsulas. Algo en mi interior me decía que no debía estar allí, pero mi cuerpo seguía adelante, ignorando cualquier advertencia interna. Los cristales de las cápsulas estaban empañados y no podía ver con claridad qué había dentro. Revisé los controles para ver si podía obtener más información, pero los sistemas parecían haber sido desconectados. Sin embargo, encontré algo aún más perturbador. En uno de los monitores apagados había una nota escrita a mano. Decía simplemente, no lo dejes salir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Comencé a preguntarme si estaba viendo algo que no debía. El ambiente era sofocante y sentía que algo en la sala estaba observando cada uno de mis movimientos. Algo antiguo. Algo primitivo. Traté de enfocarme en la razón por la que había bajado allí, el fallo eléctrico, pero mi mente ya no estaba en eso. Estaba concentrado en lo que esas cápsulas podrían contener. Un ruido a mis espaldas me hizo voltear bruscamente. No había nadie, pero sentía que no estaba solo. Esa sensación no se fue, aunque no podía ver ni oír nada tangible. Me acerqué a una de las cápsulas, sabiendo que lo que estaba haciendo iba más allá de mi trabajo. El polvo cubría todo, pero al limpiar el cristal, lo que vi hizo que mi respiración se detuviera. Dentro de la cápsula, un cuerpo humano, o lo que quedaba de uno. No era un cadáver en el sentido convencional. Estaba cambiado. No había piel, solo una masa de carne que parecía haberse fusionado con la propia estructura de la cápsula. No entendía lo que estaba viendo, pero lo sabía con certeza, no era humano. Al menos, no lo había sido en mucho tiempo. Mis ojos se clavaron en las otras cápsulas, tratando de encontrar respuestas. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Lo que fuera que había sucedido en esa sala no había sido registrado, ni hablado, ni mencionado en los rumores sobre la base. Esto no era un experimento fallido. Esto era algo más. Sentí la urgencia de salir de allí,
Pero justo cuando di un paso hacia la puerta, un leve temblor sacudió el suelo bajo mis pies. Las luces se apagaron por un segundo, y luego solo quedó la luz roja de emergencia. Algo se activó en el sistema. Miré hacia las cápsulas, y noté que una de ellas comenzaba a emitir un leve brillo desde su interior. Algo se estaba moviendo. Mi instinto fue correr, pero el sonido que surgió del fondo de la sala me detuvo. Era un ruido bajo y profundo, algo que venía de las entrañas mismas del lugar. No sabía qué era, pero estaba seguro de una cosa: no debía quedarme para averiguarlo. Cuando llegué a la puerta, la sala comenzó a vibrar violentamente. El suelo bajo mis pies temblaba, y supe que si no salía de ahí rápido, lo que fuera que estuviera atrapado en esa cápsula estaría libre. Corrí por los pasillos desiertos, sin atreverme a mirar atrás. El ascensor estaba a unos metros, y cuando llegué a él, martillé el botón con toda mi fuerza. Los segundos parecieron horas, hasta que finalmente las puertas se abrieron. Me lancé dentro y presioné el botón de subida, rogando porque no fuera demasiado tarde. El ascensor comenzó a moverse, pero en ese momento escuché algo detrás de mí. Algo que no debió haber sido posible. Una presencia, algo que había escapado, seguía mis pasos. No lo vi, pero lo sentí. Sabía que si las puertas no se cerraban rápido, no sobreviviría para contar lo que había visto. Apenas las puertas se cerraron, el ascensor se sacudió de nuevo. Las luces titilaban, pero subía, lentamente, como si algo lo estuviera reteniendo desde abajo. Cuando finalmente llegué a la superficie, el aire fresco del desierto golpeó mi rostro. Corrí hacia mi vehículo sin detenerme ni mirar atrás, sabiendo que lo que había dejado atrás en esas profundidades no era algo que los humanos deberían conocer. El Área 51 no era solo una base militar o un centro de experimentación. Era un lugar donde las leyendas cobraban vida. Pero lo más aterrador de todo es que esas leyendas no eran simples cuentos, eran verdades escondidas bajo capas de secretos, esperando el momento de liberarse. Nunca volví a poner un pie allí, pero sé que algún día esas puertas se abrirán de nuevo. Y cuando lo hagan, el mundo entero sabrá lo que realmente estaba escondido en el Área 51. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.